Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. El Salmo 91 es el mismo salmo que Satanás le recetó a Jesús cuando le dijo, por tercera vez lo llevó. Primero le dijo, convierta estas piedras en pan. Luego le llevó al monte, después lo llevó al pináculo y le dijo, si te tiras de este pináculo, Dios escrito está, que Dios mandará a sus ángeles que te sostengan para que tu pie no tropiece. Le recetó el Salmo 91. Entonces el Salmo 91 es el tabernáculo de Moisés. Esto es lindo lo que hoy vamos a aprender. Si usted está en casa y no se está moviendo ni levantándose a cada rato, usted va a aprender esta mañana. Satanás odia toda la escritura, pero odia más el Salmo 91. Porque el Salmo 91 es la imagen, sombra, tipo o figura de Jesucristo. Por eso lo odia. Entonces, porque si hacemos de manera literal lo que dice ahí, somos materia perdida para el diablo. Y antes de entrar al Salmo 91, vamos a hacer un repasito del tabernáculo. Imagínense, no entro al Salmo 91, espero terminarlo. Hoy tenemos tiempo totalmente. Es obvio que el diablo se sabe de memoria la palabra y quiso desviar a Jesús. Mire lo lindo de esto. Buscó tentar a Jesús, lógicamente fuera de contexto. ¿Por qué el diablo le dijo a Jesús, ven y salta, porque escrito está, a sus ángeles mandará? El diablo lo que decía era, mira Jesús, lúcete acá. Si tú te vas al pináculo y tú te tiras, toda la gente se va a ver. Y toda la gente va a mirar que los ángeles corren y te sostengan para que tu pie no caiga. Entonces Satanás quiso seducirlo a la tentación para que se saliera de la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Hacerlo en el tiempo de Dios, en lo correcto de Dios. Porque Dios, el plan era manifestar a su Hijo como su unigénito, no por los aplausos que pueda ganarse tirándose de un pináculo, sino por la sangre que iba a derramar en la cruz del Calvario. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta misma palabra la encontramos en Deuteronomio, porque en Deuteronomio son dabarines y en Salmos son alabanzas que se pueden dar. Entonces, para poder entender, vamos a tener que entender otras cosas del tabernáculo. Todo el cuadro para ver los principios espirituales que están en el Salmo 91. Dios, cuando le habló a Moisés, le dio el privilegio de mostrarle el cuadro hermoso del tabernáculo, ¿sí? Y eso ya lo hemos visto y lo hemos aprendido. Y Dios le dijo, mira, los pies de mi Señor serán como un bronce bruñido. Serán como un bronce bruñido. Aquí me voy a ubicar porque aquí voy a empezar a dibujar algo. No sé si la cámara tira también, para que alguien esté, para los que me miran allá por la... pero no sale la señal allá. Bueno, se la perdieron. Entonces, ¿qué pasa? No son bromas, ahorita va a hacer algo. Entonces, los pies de mi hijo son como el bronce, porque ahí hay juicio. Y entonces Dios empezó esto. Si vamos a edificar un santuario que va a representar a mi hijo, pues no podemos poner los pies bruñidos ahí, ¿no? Sino que vamos a poner una representación. ¿Y cuál es la representación de los pies de Jesucristo? El
altar de bronce. El altar de bronce. Si se recuerdan aquella mujer que estaba, cuando Jesús estaba en la casa del fariseo y traía un frasco de alabastro y se regó a sus pies. Entonces Jesús dijo a la mujer: vete en paz, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque son los pies de Jesús el altar, donde empieza nuestro recorrido para celebrar culto a Jehová. ¿Qué es lo que celebraba el pueblo de Israel? Celebraba en el tabernáculo culto a Jehová. El tabernáculo es la estatura del varón perfecto. Entonces aquí los pies son el altar de bronce. ¿Saben qué hacen los pies de Cristo? El altar de bronce. Aplastarle la cabeza a la serpiente. Por eso es que cuando uno viene para celebrar culto a Jehová, viene directamente rendido a los pies, porque son los pies de Jesús los que aplastan la cabeza de la serpiente. Y eso está en Génesis capítulo 3, lo podemos leer ahí. Luego le dijo: la mejor forma de representar los lomos de Cristo es a través de una fuente. ¿Por qué? Porque los lomos de Jesucristo es todo el poder para poder ser lavados, limpiados. De hecho, los lomos, los órganos de limpieza que nosotros tenemos, donde está el riñón y todo, está en los lomos. Las aguas de su nombre, limpiarnos. Y este es el altar de bronce. Luego le dijo, estoy hablándolo rápido. Luego le dijo a Moisés: ¿cómo representar el corazón del Hijo? Bueno, el corazón del Hijo lo vamos a representar mediante un altar de oración, donde el corazón del Hijo se une al corazón del Padre, que son las oraciones, el incienso que nosotros llevamos. Y es el altar de oración. Si quiere aprender más del tabernáculo, no se quede los miércoles. Este es el tercero. Los miércoles estamos explicando, pero a detalle, lo que es el tabernáculo de Moisés. Luego le dijo: necesitamos conocer la diestra o mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces llegamos al candelero. Llegamos al candelero que tiene 22 almendras, 22 flores, 22 manzanos, con 7 lámparas que dan luz, que es la palabra. Y esos 22 manzanos, 22 flores y 22 almendras, ¿qué son? 22 más 22 más 22, ¿qué es? ¿Cuántos libros tiene la palabra? 66, la palabra de Dios. Estamos, la diestra. Pero también necesito que conozca la izquierda de Dios. ¿Y cuál es la izquierda de Dios? Es la mesa de los panes. ¿Y qué es la mesa de los panes? Que coman la palabra que han aprendido para que tengan fuerza y crean que lo que están pasando simplemente es para llevarlos a un nivel diferente. Es que usted crea que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y luego llegamos y le dijo: ¿cómo voy a mostrar la cabeza? Entonces le dijo: vas a hacer un arca. Un arca donde está la soberanía de Dios y está el asiento de misericordia. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Cómo entonces el pueblo de Dios tiene acceso a llegar ahí? Mediante el sacrificio que haga en el altar de bronce. Y esta misma sangre que era derramada acá, era untada en el altar de oración. Y esta misma sangre era con que se rociaba, porque aquí voy a entrar a explicar algo lindo, que es el Salmo 91. Rodeaba la sangre, los ángeles eran bañados de sangre literalmente. Por 7 veces le dijo a Moisés: Moisés, ve a pararte atrás y con la ofrenda que se de expiación vas a rellenar las alas de los querubines y vas a rellenar todo el asiento de misericordia con esa sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El camino empieza celebrándole culto a Jehová
en el altar de bronce, reconociendo cuánto hemos pecado, para luego avanzar al lugar santo y luego llegar a la soberanía de Dios. Y entonces, ¿por qué la iglesia hoy no entiende que tenemos que someternos a la soberanía de Cristo? Simplemente porque hay una soberanía carnal en nosotros. ¿Y qué es nuestra soberanía carnal? Simplemente es: yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, a la hora que quiera. Si voy, bueno, y si no voy, no te metas en mi vida. Si usted me está diciendo que venga, yo voy a ir cuando yo quiera. Su soberanía carnal no es la voluntad de Dios. Entonces, en la cabeza pusieron el arca y el asiento de misericordia, que son los querubines de gloria, para representar el principio del Salmo 91. ¿Y cómo dice, cómo empieza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra sombra son alas. Las alas de los querubines que estaban en el lugar santísimo. ¿Y dónde viene esta sangre? Por eso es que esta sangre, y el miércoles lo expliqué en el tabernáculo, si está en Facebook, mírenla. Esta sangre es la misma sangre que está en el lugar santo, en el altar de bronce. Entonces, el sacerdote hacía un camino de sangre, desde el lugar donde se hacía el sacrificio hasta el lugar santísimo, donde está el estrado, donde están los pies de Dios. Y entonces aquí es donde viene y le dijo: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, para que me celebre ofrenda, para que vayan al altar de bronce, tengan una relación conmigo, luego avancen, tengan un corazón conmigo y lleguen al asiento de misericordia, y entonces yo los protegeré con mis alas. No podemos pretender que el abrigo nos acobije si antes no pasamos por el altar de bronce. Y altar, ¿qué significa? Muerte, sacrificio, derramamiento de sangre. Entonces lo que Dios dice es: vengan y mueran a su orgullo, mueran a su soberanía carnal, mueran a su soberbia, mueran a sus malos pensamientos, mueran a todo aquello, porque si no, pestilencia les vendrá. Dios les estaba previniendo, Dios les estaba avisando y les estaba diciendo: deja ir a mi pueblo, que me celebren fiesta. El pueblo no le celebraba fiesta, porque estaba, como ya lo dije, sometido al trabajo. Hay unos que tienen 2, 3, 4 trabajos. ¿Qué tiempo les va a quedar de orar? Tremendo, ¿no? Es que mire, pastor, la responsabilidad que aquí, que allá, que no sé qué. Bueno, está bien, entonces no duerma, pero no deje de hacer el primer trabajo, que es adorar a Dios. No deje de hacer, visitar el altar. Prefiera faltar. Y mire qué tremendo esto, lo que le estoy diciendo. A veces el pastor me está induciendo que falte y sea irresponsable de mi trabajo. No. Lo que le estoy diciendo es que si usted, para cumplir en sus 3, 4 trabajos, se levantaba a las 3, bueno, levántese a la 1. Para que Dios mire que verdaderamente quiere levantar al altar del Señor. Estamos. Entonces, y hoy sí voy a entrar al Salmo 91 de manera corta, lo voy a dar porque de verdad que es tanto, me fascina hablar del tabernáculo. ¿Por qué me fascina hablar del tabernáculo? Porque hablar del tabernáculo es hablar de Jesucristo, hablar de Cristo. Entonces, hablar de Cristo a mí me apasiona, me gusta, no siento el tiempo, pues, no siento el tiempo. Entonces, podremos decir, ¿qué estamos haciendo ahorita con esta pestilencia? ¿Estamos como cuzucos, como dijo alguien? ¿O estamos adorando a Dios? No importa dónde esté. Pero en este tiempo de la pandemia que han determinado que estemos en casa, ¿cuánto tiempo le han dedicado a Dios? ¿Y cuánto tiempo le han dedicado al celular? A ver, se miraron todos los Facebook sabidos y por haber.
todos los WhatsApp habidos y por haber, todo aquello, etcétera, etcétera. Y lo menos que han hecho, leer la palabra de Dios. Estamos aterrorizados. Yo te digo, como hijo de Dios, sal a adorar al Señor en casa, porque no estoy incitando que salgas fuera para obstruir una ley que ha establecido el gobierno, pero hazlo en casa. Lee la palabra de Dios en casa. Entonces, tenemos que estar bajo esa cubierta, Y aquí voy a dibujar esta cubierta, tal vez me sale, para que entendamos lo que yo quiero hacer en esta mañana. Usted imagínese que estos son ángeles. Pero lo voy a hacer mejor acá. Como tengo tiempo, la hermana Jackie me dijo, usted tiene tiempo, pastor, así que no se preocupe. Imagínense que este es el altar y aquí hay 2 querubines. Entonces, la sangre lo que hace es rellenar todo esto. La sangre de misericordia. Esto hasta que quedaba bien bañadito todo, bien bañadito todo. Entonces, hay 8 cosas que nos suceden que el Salmo 91 dice. Tenemos la pandemia, tenemos el virus, tenemos algo. Pero la vacuna no está en los científicos. La solución no está en lo que puedan desarrollar. Respeto la ciencia, porque Dios los permitió. Y Dios va a dar la salida. Pero para el cristiano, el Hijo de Dios, es la sangre de Jesucristo. Esa es la vacuna, ese es el antídoto, esa es la solución. Pero para que eso suceda, la sangre, ¿qué tiene que hacer? Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, buscare su rostro, se arrepintiera de sus malos caminos, buscare en su rostro, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No espere que en China, Rusia, Alemania, Estados Unidos, un indito de Lempira le está diciendo aquí, ¿dónde está la salida? Que no ha cursado ni por la cera de la Facultad de Medicina. Está aquí. Bendita palabra del Señor. Aquí está la salida, aquí está la cura. Simple y sencillamente, cubrirnos con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, como les decía, el diablo odia este salmo y ahorita sí vamos a entrar a leerlo para que entendamos lo que significa. Salmo 91. Para que entendamos lo que estamos hablando. Resumiendo, ¿dónde estaba el pueblo? En opresión, oprimido, afanado en su trabajo. Llega Moisés y le dice a Aarón, deja ir a mí, pueblo, que me levante culto, que me vaya a hacer fiesta. Porque si no, le vendrá la peste, la pandemia. Advertido estaba. Y como es un tipo sombra figura, hoy nos dice, deja de afanarte en tu trabajo y ve, busca a Cristo. Ve a los pies de Cristo. Ve al altar de bronce, ve al tabernáculo. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué fue lo que montaron? El tabernáculo, la estatura de Cristo, para tener una relación con Dios. Era el mediador, Ay, lo que el Señor va a hacer. Esto es lindo. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. ¿Y por qué no lo leemos todo? Pero párese y dígalo. Yo creo que usted se pare porque la salida, el antídoto para esta situación es el Salmo 91. Y dice, y todo lo vamos a leer con voz fuerte y con voz de trompeta. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador,
de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, diga, ni plaga tocará mi morada. Repita, ni plaga tocará mi morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciárelo de larga vida y mostrarle mi salud. Ahí está. Dice, y plaga no tocará mi morada. Es que es lindo esto, es decir, y plaga no tocará mi morada, y plaga no entrará a mi casa. Pero para llegar ahí, Él, puede sentarse, Él que habita. Es que queremos que la plaga no llegue, pero no quiero habitar. Es que no quiero que lleguen los problemas, pero no quiero habitar. ¿Y habitar qué es? En las salas, tener la soberanía mía a la soberanía de Dios. Entonces, es que la Biblia es tan clara, pero tan clara que nos perdemos. Hay 3 cosas que este salmo nos indica hacer y todas ellas derivan de conocer al Señor. Es habitar al abrigo del Altísimo. Número 2, poner en Él nuestro amor. Y número 3, invocar su nombre. 3 cositas que el Salmo, y hay 8 cosas que el Salmo nos dice que si no habitamos al abrigo, nos tocará. Y usted puede subrayarlas ahí en su Biblia. Nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Qué otra cosa dice? De espanto nocturno, de pestilencia, etc. Son 8 cosas que el Salmo dice que nos va a librar. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? Y voy a empezar con esta palabra. ¿Qué es habitar? Vamos para que usted entienda. El que habita. Habitar es la palabra yashab, que es sentarse, específicamente como juicio en emboscada, en quietud. Y aquí es donde viene. Subraya eso, en quietud. Quien mora al abrigo, ¿sí? Dice, la palabra habitar es, me voy a sentar en quietud. Y ahí es donde muchos no tenemos eso. Es que viene el problema, estoy sentado en quietud, pero mi naturaleza humana, mi carnalidad, empieza a desesperarse. Empieza a decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Tranquilo, estás en el habitar de Dios, estás ahí. Dice, sentarse en quietud, no te desesperes. Dios, el Dios que conozco, nunca llega antes y nunca llega después. Llega siempre en el momento correcto. Entonces, dice, el que habita al abrigo. ¿Qué es abrigo? Y la palabra abrigo es seter, la palabra seter. Y la palabra seter es cubierta. Bajo, cubierta, escondedero, esconder ocultamente, oculto, refugio, rodear secretamente, secreto,
solapadamente. Entonces dice, el que habita al abrigo. Puedo entender que es estar en quietud, oculto secretamente, sin respingar, sin alegar, sin murmurar. Usted está en el abrigo. Es que mire, que no es justo. Es que mire, que. Cállese. Esté quieto. Es que mire que la provisión se está terminando. Tranquilo. Usted está en el abrigo. Esté en quietud. Ay, es que es tan linda la palabra. Pero mire lo que dice habitar, porque quiero retroceder ahí. Dice, porque el Señor me pone que se lo diga. Habitar es, subraya ahí, casarse. Esto es lo lindo. ¿Qué es lo que yo vengo ahorita acá? ¿Cuál es mi visión? Casarme con mi amado, casarme. Entonces cuando yo digo voy a habitar, es que quiero casarme. Por ejemplo, y lo voy a hablar en términos de un matrimonio. Cuando usted se casa y si su marido está, ¿cómo se siente la esposa? Esto va para las mujeres. Protegida, segura. Hay veces que la mujer dice, mira que quieta, tranquila. Ya sé lo que hago. Estoy hablando en el término carnal, ¿verdad? De hombre. Pero es un ejemplo. Tranquilo, no te sulfures. ¿Qué es lo generalmente los hombres decimos? Estate quieta. Yo sé cómo enfrentar esto. Yo sé cómo defenderte. Yo sé cómo hacerlo. ¿Estamos? Entonces la palabra abrigo es la palabra seter. El que quiere casarse está encubierta. Aquel que decide ir a celebrar fiesta a Jehová, aquel que decide ir a levantar culto a Jehová, aquel que decide morir a su hombre carnal, a su propia voluntad, decide casarse y esa misma sangre sube al propiciatorio, al asiento de misericordia y en automático el Padre lo cubre. Esto es hermoso. Cómo me encanta hablar de la palabra. Entonces, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo. Y esta es una de las cosas, si el Señor permite que demos el retiro, no sé si este fin de semana. Después, Altísimo es la palabra Elión en hebreo, y la palabra Elión es el Ser Supremo, no hay más que Él. Elohim es diferente, Elohim es los tres en uno, pero Elión es el que da la esencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para crear de su esencia. Bueno, no quiero confundirlos, pero es así. Vaya al retiro y ahí le voy a explicar bien. Entonces dice, y la palabra morará es la palabra lum, que es detenerse. Entonces dice, detenerse, usualmente pasar la noche. Entonces dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí? Morará, o sea, pasará la noche en quietud, porque tiene un esposo que lo va a ocultar secretamente. Así se lo traduje. Ay, qué lindo esto, ¿no? Mira, el que decide casarse, el Padre lo oculta secretamente para que pase la medianoche tormenta y no le va a pasar nada. ¿Cuántos deciden emprender este camino de casarse con Jesús? ¿Cuántos decidimos verdaderamente emprender esto? Emprender esto. Entonces es quedar a pasar la noche. ¿Y qué hacemos cuando estamos pasando una noche espiritual? Una noche espiritual es deuda, peste ahorita que lo voy a poner. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando eso? Simplemente dice, estemos quietos, en quietud. O salimos respingando a contar todo mundo lo que está pasando.
no salir de ahí, quedarnos ahí. Cuando conocemos su nombre, vamos a quedarnos quietos porque sabemos quién pelea por nosotros. ¿Bajo qué alas estamos protegidos? La Biblia habla de tanto abrigo acá. Solo voy a mencionar 2 para explicarte en el mensaje lo que dice Cantares, estar bajo el abrigo de la peña. Dice: habitar a la sombra el lugar secreto del Altísimo. Salmo 27:4. Varios, esto ahorita es rapidito, solo para anótelo, lo voy a leer para no atrasarnos. Salmo 27:4. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de todos los días de mi vida. No, es que hoy, pastor, mire que hoy amanecí de malas y no voy a ir hoy, ¿sabe qué? Hay que lo arreglen como sea, no se preocupe que ahí canta cualquiera, etcétera, etcétera. No, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su... ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Tabernáculo. ¿Sabe qué es lo que hace aquí? Y se lo voy a explicar de esta forma. Ay, hombre. ¿Sabe qué hace aquí? Es el camino. Y lo que hace es esto. Es como un paraguas. Pueden venir rayos y centellas, ataques por donde sea, pero si usted permanece en el tabernáculo, no le va a pasar nada. No le va a tocar nada. Y usted está bajo el abrigo desde que viene al altar de bronce, arrepentido de sus malos actos. Qué lindo esto, sinceramente. Entonces dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón, me pondrá en alto sobre la roca. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo ofreceré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré salmos a Jehová. Dice que Él nos esconderá en el tabernáculo, en el lugar secreto. ¿Cómo permanecemos nosotros en su tabernáculo? O sea, ya les dije, está la peste, salimos a levantar culto. Levantar culto es empezar a congregarnos, a hacer punto de reunión, a buscar el arrepentimiento, a levantar el altar de bronce. ¿Cómo permanecemos nosotros en su tabernáculo? Mire todo esto. Si estamos compungidos en nuestro corazón porque fallamos, vamos al altar de bronce. Y estoy bajo el abrigo, estoy en el tabernáculo. Si estamos buscando que todo este enojo y falta de perdón, esta ira, está mal encarado que pasamos, esta palabra que hoy se me salió, vamos a las aguas de su nombre a limpiarnos, al altar de bronce. Padre, límpiame. Hoy amanecí de pocas pulgas. Hoy la que se la ganó fue mi esposa. Hoy la que se ganó fue mi hijo. Padre, quiero ir a tu abrigo para que no pase, para que no toque mi morada. Hoy voy a las aguas de tu nombre. Y sigo. Y si estamos buscando a Dios en oración, en el grado que sea, estamos en el altar de oro. Y si estamos estudiando la palabra de Dios para buscar misterios escondidos, estamos en el candelero. Y si estamos agarrando fuerza para practicar lo que sabemos de la palabra de Dios, estamos en la mesa de los panes. Y si estamos rindiendo nuestra soberanía y diciendo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, estamos en el arca. Y si estamos conscientes de cuánta misericordia el Señor ha tenido por nosotros, de la sangre que Él ha derramado, de la sangre que Él derramó, estoy
en el asiento de misericordia. En cualquiera de esos pasos, en el transcurrir de la vida, hay una protección en su tabernáculo. Y nadie puede tocarte. Nadie. Él va a pelear nuestras victorias, pero tenemos que permanecer ahí. Usted no puede ser que, ¿sabe qué? Hoy me arrepiento y mañana hago esto. Porque en ese momento, si usted se sale acá, este lazo del cazador, y que Dios me lo va a reconfesar. Mira, es que está Satanás así como cuando íbamos con la onda nosotros, a vigiarlos, a pajarear. Así está Satanás. Vamos a ver a qué hora se sale del tabernáculo. Vamos a ver. Y en el momento que usted se sale, ¡pa! Y después viene aquel, mire padre, que... Sí, regresa al tabernáculo. Mientras tengas vida, va a haber oportunidad. El problema es que en una de esas salidas, el Satanás te meta un dardo y no te va a tener chance de regresar. Y ahí sí, te fuiste, Marcelino. No hay que dejarnos llevar por los temores del infierno. No hay que dejarnos. Si estamos pasando un momento difícil, no huyamos de Dios. Vamos a Dios. Hoy me encantó, el presidente de los Estados Unidos convocó ayuno en la nación. Buscó de Dios. Sabe que esto es espiritual, esta guerra es espiritual. Convocó ayuno a la nación de Estados Unidos. Prendámonos de Dios, amparémonos en sus alas. Hay perdón de Dios en todo aquello que confesamos. No importa cómo hayamos venido hoy, no importa lo que hicimos ayer, vengamos al altar de bronce y pidámosle perdón al Señor. Hay tanto que enseñar. Voy a ver aquí que les enseño más. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio. Hoy vamos a hacer vigilia aquí. Salmo 32:7. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio. La palabra refugio acá es la misma palabra seter, para que ustedes la miren. El H5643 es la misma. Refugio es seter. Y dice: tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí refugio es la palabra, como les digo, abrigo, la palabra seter en hebreo. Dios nos guarda en un lugar musical. Ay, qué lindo, ¿no? Esto es hermoso. Aunque afuera esté lloviendo, aunque afuera hay lamento, en el tabernáculo hay alabanza a Dios. Hay canto, hay alabanza, hay música que agrada a Dios. Y esa música que agrada a Dios no es reclamo, no es soberbia, no es murmuración, no es queja, sino: Padre, gracias. Te pregunto, ¿cuánto le han dado gracias a Dios por esta pestilencia? ¿En serio? ¿Cuánto le hemos dado gracias? Padre, gracias por esta peste que mandaste. Me escuchan, ahí van a decir: ¡qué bárbaro! Hablo en el ámbito espiritual. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? Limpiando para un avivamiento que va a venir. Porque el avivamiento se ampliará cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor está en la primera escobita que está pasando. A ver es quienes se corren y a ver es quienes buscan el altar de sacrificio. Entonces démosle gracias a Dios. Esto es parte de Dios. Con esto no estoy diciendo que estoy deseándole que la gente esté en eso. Lo que estoy diciendo es: regrese al tabernáculo. Regrese a Cristo, busquemos a Cristo, busquemos a Dios, busquemos su abrigo, busquemos sus alas, busquemos su sangre, busquemos su misericordia, busquemos su perdón, busquemos su amor, busquemos las aguas de su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios no puede fallar. El único que falla es el hombre.
Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra sombra aquí es Tzel. Y sombra significa ala, amparo, sombra. Y entonces esas alas, ¿cuáles son? Las alas del Altísimo. Usted imagínese que usted está aquí, mire, protegido en el abrigo. Padre, no sé si dar esto, pero lo voy a dar para que entendamos, para que busquemos la roca. Cantares. Hay tantos versículos, tantos salmos que donde está la sangre, pero para terminar, denme 2 horas y termino, son bromas, denme 10 minutos y quiero terminar con esto, porque aquí es donde voy a cerrar y aquí Luis en 2 minutos puede subir. Cantares, capítulo 2, verso 14. Dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Qué lindo acá. Usted va a aprender algo lindo hoy, en esta mañana. Es la primera vez que el esposo se dirige a su prometida. La amada, en el Cantar de los Cantares, empezó el camino y decir: mi amado es mío y yo soy de mi amado. Vino al altar de bronce arrepentida. Estoy hablando en el tiempo actual. Y entonces el amado se refiere y le dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. También esto creo que lo vas a editar en dos prédicas. Solo voy a dar el principio, después lo voy a explicar. Que estás en la peña. ¿Cuál es la peña ahí? Jesucristo. Jesucristo es la peña. Tú que estás en la peña, en lo escondido de escarpados parajes. La amada sabe dónde esconderse. La amada sabe dónde ocultarse. La amada sabe a dónde acudir. Y le dice: paloma mía, que estás en los agujeros ahí estaba escondida, no salía. Estaba en el abrigo. Estaba en la cobertura. Estaba en la quietud. Estaba pasando la medianoche. Estaba escondida en uno de los agujeros de la peña. Ay. Y entonces la palabra de Dios claramente nos enseña que Cristo es la peña. ¿Sí? Y lo podemos ver en 1 Corintios 10:4 cuando dice: y una peña lo seguía. En el tabernáculo había una peña que lo seguía. Entonces Cristo es la peña que fue horadada, herida, abierta, golpeada, muerta, quebrantada por vosotros, todos nosotros. Esa peña es Jesús. Y ese Jesús le hicieron hoyos en la cruz del Calvario. Y cada hoyo que le hicieron a Jesús, de cada hoyo salió sangre. Entonces la amada fue a esconderse en cada hoyo donde había sangre que Jesucristo brotó. Esto es tremendo. Esto es tremendo, lo que usted hoy va a aprender. Y entonces, mire esto. Repasemos las horadaciones o los hoyos de la peña.
las heridas hechas en el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles fueron? ¿Dónde primeramente? Los pies. ¿Y dónde están los pies? En el altar de sacrificio. La amada se fue a esconder en los pies porque ahí hay sangre. Luego, ¿dónde hubo hoyo? En las manos. La palabra y comerme la palabra. Luego, ¿dónde hubo sangre? En el corazón, cuando salió agua. Porque ahí lo que decía es: sale sangre y sale el agua para limpiar. ¿Dónde más hubo sangre? En la cabeza. ¿Y qué fue en la cabeza? La sangre que derramó por los agujeros, las rasgaduras de sus manos, de su cabeza, de su cabeza, simplemente eran las espinas que merecíamos nosotros que fueran puestas. Pero ella se escondió en la sangre que salió de su cabeza, la soberanía de Cristo. ¿Dónde más hubo sangre? Cuando Él fue circuncidado. Hubo humildad, humillación y hubo sangre. ¿Y dónde más hubo sangre? En las espaldas de Jesús. Son los 7 agujeros que la peña recibió. Y cada una de esas peñas, de esos agujeros, es el tabernáculo de Moisés al cual nosotros podemos acudir. Y si nosotros nos escondemos en esa peña, estamos protegidos bajo sus alas, en la cubierta del abrigo del Altísimo Todopoderoso. Entonces, ¿por qué voy a temer? Alegrémonos, gocémonos y digamos: yo tengo un hoyo en la piedra donde ir a refugiarme. Hay sangre en cada hoyo que Jesús hizo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos a un Jesús como una fotografía, pero nunca hemos visto la sangre que Él derramó. Nunca hemos visto la sangre que Él dio por nosotros. Nunca hemos visto el sacrificio. Muchas veces yo le he dicho: Señor, llévame al pie de la cruz. Y siento que me lleva, por un momento se para. Mentiroso te digo si digo que he ido a ver la cruz. Pero con lo que el Señor me ha enseñado, es incalculable la sangre que Él derramó. Y entonces cada sangre, cada hoyo que Él hicieron, es una apertura para que nosotros vayamos como un refugio. Y entonces estaremos bajo sus alas, bajo su abrigo, en quietud, porque quiero casarme. Y entonces le digo: paloma mía, ven, sal de ese hoyo, muéstrame. Pero nosotros, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no lo hacemos? Sobre su cabeza se enterró, sobre sus sienes la corona de espinas, haciendo brotar un brote carmesí sobre su rostro. Las espinas vinieron de la tierra como un resultado de la maldición pronunciada a causa del pecado. Jesús llevó la maldición nuestra. Jesús se llevó todas esas plagas. Jesús se llevó todo eso. Jesús se llevó tu problema. Jesús se llevó tu angustia. ¿Sabes de dónde más le sacaron sangre? De su rostro,
cuando le arrancaron su barba y salió rostro, sangre, dejando cada poro abierto a otra herida sangrante de la que brotó la preciosa que santifica y limpia las manchas y las arrugas de nuestro rostro. De las espaldas, antes que Jesús fuera crucificado, vinieron y con látigos, y en las puntas de los látigos había un metal, y cuando lo sacaron, los pedazos de carne se venían, los pedazos de carne, trozos de metal, dicen los historiadores, que le ponían, y eso era por nuestras enfermedades. La esposa ha aprendido a habitar en los agujeros de la peña. Necesitamos aprender a vivir en ellos y apropiarnos de la sangre de Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mío, castillo mío, ¿de quién voy a temer? ¿Quién me va a atacar? Ponte en pie para orar. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra